Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Boa noite. Esta é uma apresentação internacional. Estamos aqui hospedando na Sociedade Genealógica Judaica de São Paulo essa transmissão e contamos aqui como co-organizador a presença do Marcelo Benvenisti, da comunidade Sefará de Buenos Aires. A Luísa aqui da nossa sociedade também está na tela. E a nossa palestrante de hoje, a Jenny Bilgrom. Sejam todos bem-vindos. Jenny está em Miami. Marcelo, por favor. Bueno, me sumo a las bienvenidas a todos, a toda la gente alrededor del planeta. La verdad es que esta situación de aprender las videoconferencias en estos últimos meses, forzados por la situación, nos ha dado un costado bueno, que es encontrarnos en todo el mundo. Hemos derribado fronteras para encontrarnos y me pone muy contento en esta oportunidad que siempre nos hemos jactado desde Sefarad, desde el Centro Cultural Sefarad, de establecer puentes y en este caso con la Sociedad Genealógica de San Pablo y en particular con una actividad con la querida amiga y admirada Jenny Milgrom, es realmente un placer. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Marcelo. Le damos también la bienvenida a nuestra vicepresidente, Kátia Peçanha. Olá. Curitiba. Quer falar alguma coisa aí? Quero, vou falar em português, porque eu não me atrevo a falar em espanhol. Um prazer enorme conhecer o Marcelo, com quem eu já troquei e-mails, conhecer todo mundo assim, pelo menos em vídeos. Estamos mais próximos, como você falou, Marcelo, estamos conseguindo nos comunicar e nos conhecer. Isso já é muito bom. E eu estou muito ansiosa, muito feliz, muito contente por estar aqui participando. Quero aprender muito e poder estar conhecendo um pouco mais da sua história, gente. Muito, muito prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Kátia. É só. Nada. Luísa, você. Quero dar boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui e para assistir essa palestra tão interessante da Jenny. Obrigado. Ok, Jenny, entonces ahora te toca a ti. Muchas gracias. Obrigada a todos los de Sao Paulo. Me gustaría poder estar hablando en portugués, pero solo puedo hasta ahora en español o en inglés. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y dar esta charla. Voy a empezar. La charla es obvio cómo encontrar las raíces judías o intentarlo. Y para mí realmente yo nací en una familia católica y después de mucha búsqueda y todo, yo regresé al pueblo judío hace más de 30 años y regresé sin saber que tenía estas raíces. Finalmente hice todo una búsqueda, llegué hasta 1405 a una abuela, 22 abuelas en una línea sin interrumpir. La última abuela vivía en Bragança, en Portugal, se llamaba Ana Neta. Esa es mi abuela más antigua. Después logré poder encontrar las raíces y con esta búsqueda, aunque ya yo era judía practicante, aquí en Miami, logré que en Israel, en la corte, en el Beit Din de Israel, reconocieran que yo había nacido judía por haber encontrado estas raíces. Este trabajo nunca se había hecho, pero yo pude hacerlo casi como una intuición de cómo hacerlo, y yo voy a compartir con ustedes hoy cómo deben de empezar, cómo deben de estar de una manera para poder llegar a esto. Así que vamos a comenzar y Roberto, si podemos ir con el primer slide.
Lo primero que hay que hacer, en el primer slide, sí, lo primero que realmente hay que hacer es escuchar la historia familiar. Hay que buscar a las personas mayores, la persona mayor que tengan en la familia, y no deben de esperar mucho para hacer esto, porque normalmente las personas hoy día ya se van perdiendo la información, van perdiendo, así que deben de sentarse con esas personas, los mayores, y hacer siguientes preguntas. Tienen que tener muchísima paciencia, deben de escribir o tener ya grabado si habían muchos matrimonios entre primos. Realmente este es, parece que no, este es el primordial, el primero, una de las cosas más importantes. En mi familia nunca se casó nadie con alguien de afuera. Siempre se casaban con un primo. Mis abuelos eran primos hermanos, sus padres eran primos hermanos, y de ahí se casaron primos hermanos, primos segundos, y todos hasta mis padres, que mis padres ya eran los primeros en 523 años que no eran primos. Tienen que preguntar costumbres. Normalmente las costumbres que todavía se mantienen son las de la cocina. Tienen que preguntarle que cómo hacían las cosas de la cocina, si eran diferentes a lo que hacían los cristianos, algo diferente, qué tipo de trabajo. Normalmente las familias seguían el mismo tipo de trabajo, si iban a la iglesia a los domingos. Por ejemplo, en mi familia, mis padres me dejaban a mí, a mi hermana, en la iglesia los domingos y se iban. En ningún momento se quedaban, y todos los demás niños estaban con sus familias en la iglesia y mi hermana y yo estábamos solas. O sea que esta familia, después de 500 años, aunque tienen eso que son católicos, realmente no van a la iglesia. A preguntar si prendían velas, si en algún fin de año se vestían todo de blanco. Esto es importante porque los días de ayuno todavía en Portugal se visten mucho de blanco, y en otras comunidades conversas. Si alguna vez habían niños que no se habían bautizado. Y esto es muy importante también porque yo vi que en mi familia habían muchísimos niños que nunca los bautizaban, y decía en el certificado que estaban muy enfermos para ir a la iglesia, pero nunca se murió nadie, porque ahí encontré mis 22 abuelas. O sea que realmente eso de que trataban por todos los medios de no llevar a bautizar al niño. Y lo más importante, no sé, yo sé que estamos aquí de todas partes del mundo, pero es tratar de lograr de qué pueblo o de qué ciudad de España y Portugal, quizás en la familia la persona mayor se acuerda de qué pueblo era, porque para hacer la genealogía eso es muy importante. Next slide. El próximo. La documentación que estamos buscando son certificados de nacimiento, y si estás buscando en la iglesia católica, el certificado de bautizo y de nacimiento es el mismo. Una libreta donde estén los matrimonios, certificado de defunción, registros notariales. Esto es importante porque los registros notariales es donde estaban los testamentos cuando alguien se moría. Cuando yo empecé a buscar a mi familia, yo llegué hasta 1545 sin encontrar la persona judía. Y ahí es donde tuve que empezar a buscar en los notariales. Y entonces aquí, yo no sé, pero en Estados Unidos lo que están siempre buscando para los que no pagan impuestos, siempre los están buscando, y hay un dicho aquí en inglés: seguir el dinero. Entonces yo decidí que para encontrar mi familia yo también tenía que seguir el dinero allá en 1500, y así lo hice. Y entonces certificados de testamentos, los certificados donde tienen que buscar donde hay sitios que digan que el apellido era judío. Pero ojo, solo saber que el apellido es judío no es absolutamente nada. Yo sé que hay mucho romance con eso, de que hay listas escondidas por ahí, que son las listas de los judíos, y han pasado muchas por internet, y realmente eso es todo un romance. Si eres un hombre y llevas el apellido de tu padre, tienes un
tengo un poquitico más de chance, pero mi abuelo y mi abuela eran apellidos Ramos. Y más o menos en el 1700 ya desapareció el Ramos. Y mi árbol llevaba todos los nombres hispanos que te puedes imaginar. Y en los años antiguos, o sea, ya más allá, eran todos los nombres portugueses. Mi familia, Santos, Pereira, Coelho, todos este tipo de nombres portugueses porque empezaron en Portugal. Hay que buscar qué es lo que hacían, información folclórica y toda referencia que puedan encontrar sobre el apellido y la Inquisición. El próximo. Hay que buscar en el internet de muchas maneras. Esto hay que sentarse, ahora que todos estamos en la casa con el asunto del COVID, es el perfecto momento. Hay que buscar en español. Hay que buscar, aquí hay algunos ejemplos con el apellido de mi familia, que es Ramos. Nombre judío, judío converso, en francés, nom juif, origen, inquisición, historia, heráldica, cripto judeo. O sea, todo lo que se les puede ocurrir, tienen que buscarlo y en varios idiomas. Hoy día en Google Translate uno puede poner cualquier frase y le hacen la traducción. Así que hay que buscarlo en todo, de todas maneras. El próximo. El problema con los nombres, y por eso yo digo que es un poco de romance el estar pensando que esas listas son reales, es que los nombres eran cambiados desde cuando nacías. Yo podía tener una abuela que nació con Gutiérrez, cuando se casó como Herrera, y cuando murió como Pereira. O sea, que se cambiaban los nombres según la Inquisición, iban cayéndoles arriba. Compraban los nombres, se prestaban los nombres, se sumaban un apellido que quizás un cura le dio cuando lo bautizó. Entonces, hay apellidos que sí, efectivamente, son apellidos típicos conversos, eso lo sabemos. Flores, cosas de los árboles, almendras, todo este tipo de cosas. Sabemos como Ramos, que es un nombre muy portugués y muy español. Ramos es como un ramo de flores. Ese es el típico nombre judío converso. Eso no quiere decir que todos los ramos tienen este tipo de ancestría, y hay que tener muchísimo cuidado que los documentos fueron falsificados continuamente. Next slide. Aquí les quiero mostrar el segundo expediente. Es el que más trabajo a mí me dio. Este es un certificado donde cambiaron Guerrero encima de Herrera. Y a mí me costó mucho salir de esta abuela, que era la abuela número 14, porque yo seguía buscando y tratando de encontrar el nombre Guerrero, y ese nombre no existe. Así que es importante saber que hay que mirar muy de cerca, y si ven este expediente bastante de cerca, van a ver que está escrito Guerrero por encima de Herrera. También en el primer expediente pueden ver que el escribano tenía su propia manera de firmar su nombre. Todos los escribanos hacían alguna manera especial, algunos hacían como un tornado, hacían cosas especiales, aquí lo pueden ver. Y mi experiencia es que las familias mantenían al mismo escribano por años y años y años. No es que iban a buscar uno, iban a buscar el otro, era el mismo. Cuando yo ya no podía encontrar la abuela, yo me sentaba con los expedientes a buscar a ese escribano, a ver si yo encontraba algo que me había faltado. Así que eso es un punto muy importante, la persona que hacía la escritura. Next slide. Hay que estudiar un poco la historia de los criptojudíos. ¿Por qué les digo esto? Porque si no estudian la historia, no van a saber de dónde fueron. Por ejemplo, los que fueron a México, que está afectando
todas las personas que me contactan de Centroamérica, Honduras, de Guatemala, Nicaragua, toda esa gente, ellos no vinieron de España, Portugal, Honduras. Ellos fueron España, Portugal, México, y de México fueron migrando hacia estos países. Así que hay que entender un poco cuál fue la diáspora. Y aquí más importante es que se pueden ver en España cuáles fueron las fechas en qué ciudad estaban los tribunales de la Inquisición. Están los de España y están los de Portugal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en hay unos sitios web que te dan todas las iglesias de Granada, de Murcia, y entonces si tu familia estaba en la Inquisición ahí, es muy posible que esa sea el lugar donde vas a encontrar el historial completo en un día. O sea, yo me tardé 10 años porque yo no tuve, vamos a usar la suerte de que mi familia pasó por aquí. También tenemos la Inquisición de México, que tenía todo Centroamérica. Tenemos la Inquisición de Cartagena, Colombia, que manejaba lo que hoy día es Venezuela, las islas y Panamá. La de Perú, que es la que manejaba Brasil. Y entonces si alguien lo cogían oficinas de la Inquisición en Brasil o en Chile o en otra parte, los mandaban para Perú, donde estaban las cárceles. Así que también tenemos Inquisición en Goa, en India. Había una oficina de la Inquisición en las Filipinas. Donde quiera que los portugueses o los españoles estaban tocando tierra, en lo primero que hacían cuando llegaba era poner una oficina de la Inquisición. Y es importante saber, si ya has encontrado que tu familia estaba cerca de ahí, entonces no te vas a ir a buscar la familia a la Inquisición de Sevilla. Si estás en Honduras, vas a ir a buscar a la de México. El próximo. Ok, hay ciertos sitios que tienen más información confiable que otros. Y el primero, JewishGen, que es uno que tiene toda la información. Yo manejo la parte de los criptojudeos en JewishGen, y ahí, claro, se trata de todo, los judíos ashkenazí, los sefardí, los mizrahi, de todo, pero habría que buscar la parte sobre los criptojudeos. Sephardic Gen, importantísimo, porque en Sephardic Gen hay hay databases, bases de datos de infinidad de cosas que los pueden ayudar. Han ido subiendo por muchos años. El sephardicancestry.com es website mío. Llevo 10 años subiendo nombres de las diferentes inquisiciones de Cartagena, de Chile, de diferentes lugares. Entonces ese trabajo mío de tratar de sacar al mundo cuáles son los nombres de la Inquisición, la fecha, cuál fue el crimen, tratando de que la persona pueda juntarse con su familia. Para el ADN me preguntan mucho, por eso lo voy a dar en este momento. MyHeritage.com y Family Tree DNA, que no está aquí, son los dos que recomiendo, porque son los dos que los pueden ayudar a encontrar los ancestros que están buscando, porque realmente algunos como Ancestry.com y 23andMe se dedican nada más a buscar la salud de las personas y ese tipo de cosas. Así que recomiendo altamente que usen o MyHeritage.com o utilicen Family Tree DNA. Próximo. Hay muchas otras fuentes que hay que pensar, porque acuérdense que estamos buscando una historia que está muerta al mundo, que está escondida. Si los ancestros de uno se pasaron 500 años escondiéndose, ahora venimos nosotros 500 años después a tratar de encontrarlo. Como les dije antes, follow the money, seguir el dinero. Yo me encontré que en todos los pueblos las cabezas judías pagaban impuestos. Y aquí está el del pueblo de mi familia. Cuando a mí los rabinos en Israel me pidieron comprobar que había población judía en el pueblo de mi familia, este documento fue lo que me salvó,
porque yo había encontrado mi linaje, pero los rabinos me dijeron que en los libros de historia no había nada escrito sobre los judíos del pueblo de Fermoselle, de donde es mi familia, que está al lado de Portugal. Entonces, gracias a este documento que encontré en Salamanca, así que estos documentos hay para todas partes de España, pueden encontrar cuáles eran los que habían pagado. En los museos, el próximo documento, este museo está en Curazao, igual están en Barbados, igual están en St. Thomas y en todas estas islitas que andan por todo el Caribe. Esto le tomé una foto a algo que tienen en la pared. Y en el museo tienen alrededor de todas las paredes los árboles así escritos. No están digitalizados, no están en la computadora, los pueden encontrar en Jamaica. Yo los he visto físicamente en Jamaica, en Barbados, Curazao, St. Eustatius. O sea que es muy importante, si de verdad estás buscando algo en una de estas islas, puedes ir y ahí te lo encuentras en la pared. Next. Ahí vamos con ese. Quiero mostrarle cómo son los documentos físicos en el archivo de la Inquisición en Torre do Tombo, en Lisboa. Así es como lucen. Desde el 2016 yo estoy en un proyecto donde estoy tratando de digitalizar los expedientes de la Inquisición a nivel mundial, porque hay solo 1% muy bajo. Hay muchas personas en Brasil que han logrado sacar sus genealogías de Torre do Tombo en Lisboa, pero yo he estado ahí, conozco bien los inventarios. Es solo un 60% de Lisboa y no está Goa, Coimbra, Évora, Porto. Pero quería mostrarles cómo es que lucen y el trabajo que tenemos, porque ya tenemos el contrato para digitalizar. Esto próximamente va a salir en las noticias porque el contrato llegó hoy. Pero primero hay que arreglar todo esto, como lo ven, con muchísimo cuidado. Este documento es del 1400 y después para escanearlo. Pero les aseguro que este es un proyecto que yo personalmente llevo muchos años. Ya el México está listo para digitalizar. El trabajo más fuerte que estoy teniendo, que es como darse la cabeza contra una pared de hierro, es en España. Ahí he hablado, he ido, he visitado, ha sido imposible. Mi esperanza es que cuando ya podamos subir a Portugal, que quizás España siga atrás. Next. Quiero mostrarles esta pantalla porque es muy importante. Esto era una pantalla en un website que se llamaba sephardim.com. Una persona de mucha experiencia con genealogía se murió después de hacer este trabajo intensivo y los dueños de sephardicgen.com encontraron esta base de datos y la pusieron. Aquí están, cada vez que estos nombres, y tienen de la A hasta la Z, todos estos nombres que se usaron en la Inquisición, y al lado tiene una serie de números. Roberto, no sé si puedes zoom in para que vean los números. Ok, ahí ven una serie de números, el 29, el 30, el 42. Y entonces cuando van, creo que está en la próxima página. Sí, vamos a la próxima página. The next page. Ok, en esa base de datos, en esos números, ustedes van a encontrar dónde apareció ese nombre. Entonces, a lo mejor encuentran que apareció en la Inquisición de Lima o apareció en la Inquisición de Toledo. Y ya cuando tienen esa información, y si tienen la suerte que el nombre es un nombre paterno y siguió el mismo nombre, pueden encontrar, y esto los ayuda. Esto es increíblemente, históricamente confiable. Aquí no hay romance. Esto es la realidad de la cosa. Así que les sugiero mucho que vayan a sephardicgen.com y busquen esta base de datos de sephardim.com. El próximo.
En el Internet, foros. Hay cualquier cantidad de foros, y no solo en Facebook. La gente le encanta hablar del apellido. Gente como yo, como ustedes, lo que son, que les encanta la genealogía. Por ejemplo, foro, apellido Ramos, hay cualquier cantidad. Yo me trato de meter, siempre pregunto algo sobre raíces judías. Si no hay, me salgo, voy al próximo foro. Pero es importante en el Internet buscar los foros y hay muchísimos. Next. Facebook. Hay mucha gente que dice, yo no uso Facebook. Bueno, tienen que usar Facebook. Perdona. Tienen que usar Facebook porque si no usan Facebook, yo diría que de lo que está disponible en el Internet se están perdiendo la mitad. Porque en Facebook, en los grupos, yo no le estoy diciendo la persona que ponen que fueron a la playa ayer y ponen la foto de la tostada con café. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las personas que utilizan Facebook como una plataforma seria. Y en esa plataforma seria hay muchas personas y en el país que estás buscando, Mexican Genealogy, genealogía de México, o genealogía de Guadalajara, genealogía, personas que se han dedicado toda la vida a buscar y la plataforma y el foro de ellos es Facebook. Si no quieren usar su nombre, no lo usen, pero no descarten la manera de utilizar a Facebook como una de las mejores sitios para buscar la gente que de verdad sabe lo que están haciendo. El próximo. Uno de mis favoritos sitios para buscar esto, porque recuerden, esto no es una genealogía judía normal. Estamos buscando a la persona judía a través de las iglesias. FamilySearch.org, que son los mormones, han ido copiando todos los registros de las iglesias hace años y años y años. Tienen voluntarios en todas partes del mundo. Yo los he visto. Cuando yo terminé el linaje de mi mamá, que me tomó 10 años, decidí entrar a FamilySearch.org a buscar a mi abuela paterna que vivió, era costarricense. Yo encontré hasta los 1600 de mi abuela paterna en 4 horas a través de estos registros de San José, Costa Rica, las iglesias en FamilySearch.org. Así que sugiero que eso tienen que buscar bajo Special Collections cuando abren Family Search y dice búsqueda, no pueden buscar ahí, tienen que hacer un search para lo que ellos le dicen Special Collections o colecciones especiales y ahí pueden entrar en todas estas iglesias. Esto es muy importante. Next. Tarbutsefarad.com es una organización de la cual yo soy parte, está en Barcelona y aquí a mano derecha pueden ver una serie de pueblos de España y Portugal que están en morado y de cada pueblo listado ahí, que son infinidad de pueblos, hay un especialista. Y yo, por ejemplo, soy el especialista del pueblo de mi familia porque conozco todos los judíos de ahí. Entonces ahí ustedes pueden ir si ven que es de Huelva o es de cualquier otro pueblito o es de Braganza o es de aquí o de allá. Pueden ir aquí, contactar al especialista y hacer las preguntas directas, porque ¿quién va a saber mejor que el especialista de esa en particular? Del pueblo en particular, esto es importantísimo. Next. Los archivos en España son los archivos nacionales pares, que tienen mucha información digitalizada y tienen algo de la Inquisición, pero como les dije antes, todo esto yo los he visto, me he sentado con los inventarios en Torre do Tombo y en el Archivo Nacional de Madrid y todavía están en cajas sin digitalizar. Pero lo bueno que tiene Pares es que ahí pueden encontrar todo tipo de notariales, inclusive pueden encontrar, porque tiene cosas que dice como Roberto Martínez, que se llamaba Moishe Gabay,
y ahí mismo agarras el nombre judío de la familia. O sea que es imprescindible la alerta que les hago con todos estos sitios web. Cuando salen de Estados Unidos, en Estados Unidos tú puedes poner Ramos y te va a salir Ramos y Mamos y Tamos y todo, porque tienen una cosa involucrada dentro de la búsqueda que se llama Soundex. Fuera de Estados Unidos es muy difícil encontrar el Soundex y mucha gente entra al archivo, no encuentran el Ramos y entonces dicen, ay, no tienen nada. No, hay que buscarlo de cualquier manera que pueda haber estado escrito. Ramos, RR, Amos, Ramos con Z. O sea, que hay que buscar las cosas de 15, 20 diferentes maneras porque no tiene metido dentro de la búsqueda, no tiene eso. Eso es muy importante con todos los archivos. Next. Los archivos de Torre do Tombo tienen que buscar en pesquisas, que es la búsqueda, y tenemos la misma situación con el Soundex. No tienen Soundex, tienen que ir buscando y ahí es más difícil porque entonces entra, cuando llegaron los españoles a Portugal, entonces entra el idioma portugués y hay que empezar a buscar diferentes maneras. Por ejemplo, el pueblo de mi familia, Fermoselle, con F de Francisco, cuando yo busco aquí en Torre do Tombo, yo tengo que buscar Sermoselle con S de Samuel, porque la F y la S en aquella época lucía igual. Así que no piensen que esto va a ser fácil, pero yo les aseguro que información van a encontrar si tienen la paciencia. Next. Este es el website que yo les dije, que fui yo subiendo expedientes en Excel con los nombres, la fecha, el expediente de la Inquisición. Tengo los matrimonios de Holanda, cuando los judíos se fueron de España a Portugal. Por eso digo que hay que tener un poco, saber la historia. 1596 aparecen los judíos en Holanda. Y en Holanda y también aparecen en Londres. Entonces, aquí por eso van a encontrar que están todos estos expedientes también de los Netherlands, de Holanda. Y ahí es muy importante buscar ahí, y hay un expediente ahí dentro que están el alias, porque como iban cambiando de nombre, cuando llegaron a Holanda, y no estamos hablando unos pocos, eran muchísimos, cuando llegaron a Holanda, llegaron con el nombre, vamos a decir, se habían cambiado el nombre original judío a Ramos. Llegan a Holanda y vuelven a tomar el nombre judío, como vamos a decir que era Gabay o Levi o lo que sea. Y entonces aquí hay una database que yo hice, una base de datos que dice el fulano Ramos ahora es el fulano Moishe Gabay, y Moishe Gabay cuando regresa a Portugal a hacer negocios, ahora se llama Roberto Pereira. O sea que todos esos alias se fueron cambiando cuando llegaron a Holanda, y yo tengo la base de datos de todos esos cambios. Next. Ok, no dejen de buscar libros en museos. Los museos no solo tienen los expedientes de los árboles en las paredes. Este libro me lo encuentro yo en el museo cuando voy a Islas Canarias, al expediente, al Museo Canario, tratando de hacer digitalización de los expedientes de la Inquisición. Me encuentro con este libro, un libro así de grande, con todas las genealogías. Hay como 2 o 3 libros así en el Museo Canario en Gran Palma, que escrito a mano están las genealogías de todos los que pasaron la Inquisición en Gran Palma, en las Islas Canarias. Y a mano derecha, otra cosa que pueden buscar es la heráldica de la familia. Las familias judías, que aunque ya se habían convertido y tenían sus nombres católicos, siempre escondían algo en la heráldica, y pueden ver en esta
que está la estrella David escondida. Esta es de una familia que yo conozco muy bien, que son católicos y viven en Miami, están bien conscientes de su pasado y legado judío. Así que también tienen que buscar las heráldicas de las familias. Deben de escribir las historias. Yo hasta ahora, el next slide. Yo hasta ahora he escrito 4 libros. El primero que escribí, lo escribí precisamente en Buenos Aires. Parece mentira, pero la primera vez que yo le hice este cuento fue a Marcelo, que fue el que ustedes oyeron hablar al principio. Yo le hice mi historia personal a Marcelo y pensó que yo estaba loca, que yo no había escrito eso todavía. Y ahí es cuando escribí My 15 Grandmothers, mis 15 abuelas. El segundo libro que escribí es Cómo encontrar las 15 abuelas, que va mucho más al fondo de lo que estoy diciendo yo aquí hoy. El tercero, todos mis libros están en inglés y en español. El tercero, que es Fire to Fire, de la pira al fuego, es un libro que hablo sobre toda la trayectoria de mi familia. Lo tuve que hacer como ficción, pero está al 85% correcto. Y es de dónde fueron, de qué pueblo a qué pueblo, qué es lo que hacían. Y realmente es la vida de una familia criptojudía típica. Y el último es un libro que me encontré en casa de mi mamá, recetas desde la Inquisición, y recopilé todas las recetas. Hice el último libro, las recetas de mis 15 abuelas. Pero lo que les estoy diciendo con esto es que todos los libros, si los quieren, están disponibles en Amazon, Amazon Brasil, Amazon de todas partes del mundo. Deben de escribir sus historias familiares, personales, porque son muchos los documentos, son demasiados, y yo les aseguro que en las familias normalmente hay una persona que les interesa y a más nadie. O sea que eso ya yo lo he visto comprobado en mi familia. Un poquitico le interesa a mi hijo, no le interesa a más nadie. Así que hagan sus libros, háganlo para venderlo, háganlo para la historia, háganlo para el que venga atrás, no pase tanto trabajo. Next slide. Aquí quiero mostrarles mi árbol familiar, empezando en 1600 hacia atrás. Lo que ven en morado, estamos ahí como en 1500 y yo vengo de ese linaje. Todo lo que ven en verde oliva son los familiares míos que fueron quemados en las diferentes inquisiciones. Aquí está la parte materna, pero todos estos son o familias completas o mujeres, hombres, niños, viejos, no importa. Yo me he leído todos esos expedientes de la Inquisición y realmente es algo que entiendo por qué. Para mí, yo siempre me sentía judía, y lograr llegar a todos estos familiares judíos que quemaron fue algo sumamente impresionante. Después, cuando hice el árbol de mi madre, cuando hice el árbol de mi padre, ahí pasaron por la Inquisición de Sevilla, de Cádiz, se fueron a Islas Canarias, los agarraron en Islas Canarias, se fueron para Cartagena, Colombia, los agarraron en Cartagena, Colombia. O sea que la familia de mi padre pasó por 4 inquisiciones y de ahí terminaron en Costa Rica. Así que realmente es posible llegar a este tipo de información. Y next slide. Aquí terminamos. Yo sé que he dado mucha información, he hablado muy rápido, pero espero que les haya podido dar la gran mayoría de información para ustedes. Y ahí estamos. Ok, muchas gracias, Jenny. Tenemos ya algunas preguntas, algunos comentarios de los que nos están acompañando. Tenemos un mensaje aquí de Rafael Freitas, que nos dice que quiere saber si ya has encontrado la situación de que los registros no existen en algún momento de la historia porque los libros se quemaron, se perdieron o fueron destruidos. Dice que a él le pasa eso en sus investigaciones por vuelta del año 1700 en la región de Braganza, en Portugal. ¿Qué recomiendas en estos casos? Bueno, efectivamente hay muchos de los legados
de la Inquisición que no aparecen, pero también mucho de eso están en Torre do Tombo. Y yo espero que con este trabajo que estamos haciendo vaya a salir. También en cada uno de los pueblos de Portugal yo me he encontrado que como ha sido tan difícil encontrar la información que tienen en Torre do Tombo y dicen que no tienen y sí la tienen, yo tengo, por ejemplo, unos expedientes de una familia de Braganza que son así. Y esa familia de Braganza, esos libros yo los compré en Braganza. Y si quieres, después me contactas vía mi website, ginimilgram.com, me dice lo que estás buscando específicamente, porque yo me he dedicado a buscar y comprar todos estos libros que no existen de otra manera. Así que si quieres contactarme, yo lo tengo, va a ser más rápido que tratar de esperar a que los digitalicen en Torre do Tombo. Muy bien, tenemos otra pregunta de Simón Vélez en Ecuador. Pregunta si sabes algo de una tribu judía que se escondió en la sierra de la Inquisición. Sí, ese tribu judío que se escondió en Ecuador, ese comenzó en Bolivia, en Potosí, y de Bolivia fueron, y ese tribu escondido empezó. El historial de eso vino, esos llegaron de Portugal a Brasil, de Brasil fueron a Potosí en Bolivia y de ahí fueron a Guayaquil. Es muy difícil encontrar información de ellos. Lo único que te puedo recomendar es buscar en el sitio web mío donde están los nombres de los que estaban en la Inquisición de Cartagena y los de Perú, y a lo mejor ahí te puedes empatar con alguno de estos nombres. Muy bien. Otra pregunta de Paula Tamayo. Pregunta si hay algún listado de sefardíes ya aprobado por las comunidades judías. Realmente yo creo que la persona que puede contestar eso mejor es Marcelo. A ver. Marcelo. A ver, no sé a qué se refiere con el listado de sefaradíes ya aprobados. Si se refiere a la historia, al tema de los apellidos, ya lo dijo Ginny, está orilla a ser pura fantasía en las listas de apellidos que aparecen en internet. Si se refiere a aprobados con el tema de la nacionalidad, no hay ningún listado, eso es privativo del Estado español. No sé exactamente a qué si se refiere a una u otra cosa. Eu gostaria de compartilhar algo, talvez pudesse ajudar. Por favor. Esse dicionário, que é o dicionário sefaradi de sobrenomes... Fabuloso. Fabuloso, e especialmente em português, e tem várias fontes a que você se referiu aí, Jenny, que estão contidas aqui. Foi um trabalho espetacular de olhar nomes que seriam supostamente judeus e filtrar, até chegar àqueles que realmente, efetivamente participaram ou de comunidades judias ou de inquisições, e aí você tem uma fonte preciosa. Para mim eu encontrei todos os sobrenomes da minha família materna aqui, né, até onde eu pude levar, e aí eu fiquei mais próxima da certeza de que eu estava no caminho certo, de que ninguém tinha se casado com alguém que não tivesse sobrenome sefaradi. Esse livro que ella mostró, ¿tú lo puedes enseñar otra vez? Sí, por favor. Ese diccionario de sobrenombres sefaradí lo pueden comprar en aboteino.com aquí en Estados Unidos. Creo que también está en Amazon, pero muy caro. Es la mejor referencia, la más confiable que existe sobre los nombres sefaradí. El problema es que es para nombres sefaradí. Es muy difícil encontrar los nombres criptojudíos ahí, pero no quiere decir que no hayan. Yo busco ahí mucho y están, pero es la referencia más confiable que existe. Eso. Muy bien. Otra pregunta. ¿Existe algún código internacional para la clasificación de este tipo de información? Que yo sepa, no. En cada uno de los expedientes, en cada uno de los archivos que estoy visitando,
No, hasta ahora no he visto una clasificación. Esto es muy nuevo y no solo es muy nuevo, es muy difícil. Nadie quiere hacerlo. ¿Sabes lo que es? Desde el 2016 que yo me he sentado con los directores, con los ministros de cultura, con todos, y tengo atrás, está empujando la Iglesia Católica para que esto no salga. Así que ayer, hoy, que me llegó el contrato de Torre do Tombo, la verdad que es un gran aplauso porque por fin logramos que la ministra de Cultura, ella firmara un decreto que lo tenían que hacer. Entonces, esto ha sido muy difícil, así que honestamente no creo que todavía hay un código internacional porque no hemos empezado. Okay, now a question in English. Someone from the Rojas family in the States wants to know if you found out something about them in Brazil. You know, I actually have not, but if you can just write me via my website, because as you can imagine, there's thousands and thousands of names. I'd be more than happy to answer you via my website. Okay. Otra pregunta. ¿Tienes idea de la cantidad de judíos que llegaron a Colombia? No, pero sí sabemos que históricamente los que habían en España normalmente cada historiador ha escrito algo. Nosotros, en conjunto con los académicos, lo que quedamos es que eran total 300,000, 100,000 que se fueron al Ottoman Empire, Turquía, Grecia, etcétera. 100,000 que se fueron a escondidas abajo de tierra, como la familia mía, a vivir como criptojudíos por tantos años, y los otros 100,000 se desaparecieron. De esos 100,000 que eran en 1492, de esos 100,000, según los demógrafos más importantes judíos hoy, estamos hablando que son 50 millones de personas en la América Latina, y eso es algo muy importante porque no se sabe cuántos hay en Colombia porque las personas están empezando a salir. Yo trabajo con comunidades en Centroamérica y en Centroamérica, en cada pueblito, yo diría que tenemos 700, 800 familias. En Colombia no sé, pero si son 50 millones de personas con esta ancestría, entonces yo diría que los números son altos. Ok. Otra pregunta geográfica, ¿sabes de dónde o de cuáles pueblos vinieron los judíos que están en Puerto Rico? Los judíos de Puerto Rico vinieron de España. Esos fueron, de verdad, llegaron muchos colonizando con los conquistadores, y hay muchísima información sobre los judíos de Puerto Rico. Hay varias personas, yo soy cubana, pero hay varias personas que se dedican a la información de los judíos de Puerto Rico. Ellos llegaron de España. ¿De qué lugar exactamente de España? No, lo que digo es que llegaron con los conquistadores. En general, okay. No llegaron de Portugal, llegaron directamente de España. Muy bien. Aquí hay una pregunta que se repite. Hay gente que pregunta específicamente de los descendientes de determinadas personas. Creo que... Bueno, sí, sí. Eso es más difícil, ¿no? No, este no es más difícil, porque este es pariente mío. Este no es difícil. Luis de Carvajal. Se ha ganado la lotería, Agustina. La familia de Luis de Carvajal comenzó en el pueblo de mi familia, en Fermoselle. Y hay muchos libros escritos sobre este. El mejor que recomiendo es el de Samuel Temkin. Luis de Carvajal fue el primer gobernador de Nueva León. Se sabe que toda la familia la quemaron en 1596 en Ciudad México, en el primer auto de fe, la primera quemazón, quemaron a toda la familia. Pero la tía abuela de Luis de Carvajal, que se llamaba Beatriz, estaba casada con un pariente mío. Ella era mi abuela número 17 y ella estaba casada con Gabriel Díez de Fermoselle. Entonces ella estaba enferma cuando toda la familia salió para México y la única que se salvó fue ella, que es mi abuela número 17. Así que la procedencia
de esa familia. Exacto. Qué casualidad. La procedencia de esa familia es Fermoselle. Como dicen, somos Roberto, todos una gran familia. Sí, por favor, Marcelo. Hay una gente de México que hizo un gran trabajo sobre la historia de Luis Carabajal que estamos publicando. Esto sirve hasta un poco de propaganda de nuestro sitio web de sefarad.com, que ya casi lo estamos haciendo en forma de capítulos semanales sobre toda la historia de Luis de Carabajal. Así que ya van como cerca de 10 capítulos más o menos, va a encontrar mucha información ahí en sefarad.com. Y Marcelo, ¿ya hablaron de mi abuelita ahí? De ahí, mira, el primer artículo que has escrito apareció ahí en Sefarad, de esto hace 10 años. Yo sé. La próxima pregunta es sobre la procedencia de los sefardíes en el Perú. Sí, los del Perú llegaron de Brasil. Realmente eso, ahí llegaron de Brasil, fueron allá. Brasil era lo más fácil de llegar, iban de Portugal a Brasil. Hay algunos de Perú que llegaron de Holanda, Curazao, Coro, Venezuela y Perú, pero en general la mayoría llegaron de Brasil. Y en mi sitio web se puede buscar los nombres de los que pasaron por la Inquisición de Lima, Perú. Ok. Tenemos otra pregunta aquí sobre los judíos del Amazonas que vinieron del norte de África para Brasil. Ahí realmente no. ¿De algunas fuentes? Ahí no sé sobre ese grupo. Okay. Yo sé que esta es mi examen final que me están pasando aquí, pero el examen final. Faltan pocos minutos, no te pongas nerviosa. Siempre no estoy nerviosa, pero siempre hay una o dos o tres preguntas que no, esa no la acepto. No. Bueno, Hiciste un trabajo espectacular. Sí, yo puedo contribuir con alguna información. La migración del norte de África a Brasil se dio a partir del siglo XIX. Hay registros en los cementerios de Manaus y Belén a partir de 1810. Y esos se están catalogando en los túmulos y las fotografías en Jewish-Gen. Así que esa es una fuente segura. Yo tengo como les dije, mi biblioteca de libros escritos que no están digitalizados es fuerte. Yo tengo el libro de las genealogías brasileñas que tiene no solo quién está en los cementerios, pero llega a los 1600 de los judíos de Brasil. Ahí hay algunos con que se ven que son nombres escritos judíos, pero en general estamos hablando, creo que tengo 14 tomos de la genealogía de Brasil colonial. Okay. Si alguien necesita algo, escríbanme, con mucho gusto se lo busco. Otra pregunta de una familia mexicana. ¿Conoces a estos? Sí, la familia de la Garza es muy importante. Hace como 3 horas estuve en un Zoom que estuvieron la mitad del tiempo hablando de la familia de la Garza. Así que si me escriben separadamente, les doy el nombre del genealogista que estuvo hablando sobre de la Garza por muchísimo tiempo, los de la Garza de Monterrey. Muy bien. Otra pregunta histórica de los conquistadores de América. ¿Sabes cuáles o alguno tenía ascendencia judía? No, yo no me lanzo a eso porque bastante trabajo tuve con mi propia familia. Entonces, hay tantos que dicen que si Colón era judío, que si Ponce de León era judío. Yo realmente no sé. Yo sé que hay evidencia con los que habían escrito en los jornales, habían escrito, pero para mí una persona que es un criptojudío o que tiene ascendencia judía es alguien que está escondido y lo sigue practicando. O sea, como les comenté antes, si habían 300,000, 100,000 se perdieron porque se asimilaron. Si esos conquistadores se asimilaron por completo
y no dejaron rastros porque no estaban escondidos, para mí ya es casi imposible encontrar su pasado judío. Muy bien. Otra pregunta sobre familias en Colombia. De los Morales de Valenzuela, Fernández Bocanegra, ¿sabes algo? No conozco. El segundo que me va mal. Otra pregunta, creo que es continuación de la familia Rojas. Pregunta, sabiendo que había un antepasado contemporáneo de Cervantes, ¿cómo recomiendas en este caso comenzar a montar el árbol genealógico? Era escritor. Yo considero que cualquier árbol genealógico hay que empezar con uno. O sea, eso es empezar cualquier genealogía. Al principio no se puede pensar que vas a llegar a Cervantes o que vas a llegar a un rey. Hay que empezar empezando con uno y el nombre de los padres y el nombre de los abuelos. Y mi sugerencia cuando se hace cualquier genealogía es seguir una línea nada más. En mi caso, seguir la línea materna, porque el judaísmo tradicional nos lleva por la línea materna, pero sugiero olvidarse de todo el mundo menos esa línea, porque si se van a poner a buscar a todo el mundo, llega un momento que todo el mundo se va a decepcionar. Así que si estás buscando al Rojas, ponte a ti, a tu mamá o papá, el quien sea, y sigue por esa línea, busca los certificados. Hay que tener mucho cuidado con los árboles que están online, escritos, por ejemplo, en algo como en jenny.com, porque ahí entra cualquiera a cambiar esos árboles. Y entonces hay que tener un cuidado muy delicado. Lo puedes mirar y puedes pensar que puedes mirar por ahí, pero la realidad es que si no tienes el certificado en mano, el trabajo puedes estar yéndote por el árbol de otra persona. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo se sabe si un nombre es criptojudío? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, el nombre criptojudío, en ese mismo libro que enseñamos Katia. antes, sí, Katia, de los sobrenombres sefaradí, realmente hablan de cuáles son los nombres criptojudíos. Son los nombres que eran nombres de árboles, de montañas, nombres como puente, almendra, almendral, todo este tipo de nombres, flor, árboles, o sea, todo este lobo, nombres de animales, todo este tipo. Y en ese libro detalla claramente cuáles son y también los pueden encontrar en el internet. Ok. Otra pregunta de Ecuador. ¿Sabe si habrá habido una inquisición en el Ecuador? En todas las ciudades de la América Latina había una oficina de la Inquisición, pero solo en las que mencioné yo anteriormente estaban las cárceles y donde hacían las quemazones. En Sudamérica era en Cartagena y en Lima, y en todos los demás lugares, en Brasil y en Chile y en todas partes había una oficina de la Inquisición. Esa oficina se dedicaba a que la gente venían a acusar al vecino porque no comía puerco. Entonces traían al vecino que no comía puerco a ver por qué no comía puerco. Y si entonces ahí empezaban a buscarle y hacerle un caso. Cuando llegaba el momento que tenían que de verdad juzgar la persona, lo mandaban a Lima o lo mandaban a Cartagena. Muy bien. Tal vez sea importante, que acá tengo un ejemplo de cómo se ve en el libro, que hay toda de dónde, el nombre, cuáles son las inquisiciones de que hicieron parte, el nombre acá, en Navarro, por ejemplo, y todas las inquisiciones y todas las comunidades y otros nombres que también son similares. No, el libro es lo mejor que hay. Katia tiene razón, eso es lo mejor que hay. Fantástico. Okay. No solo es lo mejor, yo diría que es lo único en ese sentido. Bueno, bueno, sí y no, porque tenemos el trabajo de que el otro es el de Jeff Malka. No, el de Jeff Malka no lo hizo él, lo hizo otro señor, el que está en el website de Jeff Malka, que lo hizo este otro señor de Sefardim.com, que también es excelente.
Muy bien. Otro tipo de pregunta que no ha aparecido antes. ¿Se puede saber si un apellido es original o es cambiado? No hay manera de saberlo. Calderón es el tipo de apellido que parece ser criptojudío, pero siempre puede haber sido original. Todo depende hasta cuándo llegó. Yo en la abuela número 16, ya yo encontré todos esos expedientes de la Inquisición que ustedes vieron. El motivo que yo seguí para atrás es que yo estaba buscando mi nombre judío. Cuando llegué a 1405 ya yo sabía que las conversiones más grandes del pueblo judío de la historia fueron las de 1391. Entonces ya yo sabía que lo mío era de 1300 y ya dije, bueno, hasta aquí llegué. Yo nunca encontré mi nombre judío, porque si cuando yo estaba en 1405 ya con Coello, que es un nombre criptojudío porque es un conejo en español, el nombre portugués, ya yo no pude lograr mi nombre judío. Ok. Aquí hay otra pregunta interesante sobre la migración de los sefardíes hacia Italia, posiblemente de la comunidad de Livorno. ¿Qué fuente recomiendas ahí? ¿Conoces algo de ese tema? Sí, realmente ayer o mañana, no sé cuándo, hay una charla en Facebook por un grupo de Holanda, un especialista de Livorno está dando una charla. Escríbeme bien rapidito por mi email, por el email de mi website ginimilgrom.com para yo decirte cómo se llama el grupo, porque ese especialista va a estar hablando solo de Livorno. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Conoce los orígenes de las familias Sedano y Aldana de Colombia? No, realmente son muchos. O sea, sí. Trabajo en todas partes del mundo. ¿No? Mira, Jenny, que te encontramos ya 3 preguntas que no respondiste. Así, pero todas estaban en el mismo rango, eran apellidos de Colombia. Yo podía fallar en categorías. Bueno. Creo que las principales preguntas las hemos contestado. No sé si alguien del equipo aquí quiere. Entonces sí, tenemos que parar, porque Roberto, si ya llegué a 3, ya no puedo. Sí. Okay. Tienes 3 strike. Y that's it. Sí, yo quería compartir algo contigo. Dijiste que no lograste llegar hasta el soplo. Voy a hablar en portugués, ¿vale? Porque es mi lengua natural. Não quero assassinar a língua de ninguém, esse é o objetivo. Então, eu sabia por algumas pesquisas que o sobrenome Lima originalmente era Ben Yahuda, era um rabino que se chamava Ben Yahuda, dessa família, que morava na cidade de Lima, e o nome se converteu em Lima quando houve a conversão por volta desse período que você mencionou. E agora, recentemente, pelo DNA, eu fiz contato com outras pessoas da família, primas de segundo grau, com os quais eu não tinha contato, e essa prima relatou que o bisavô dela faleceu, o avô dela faleceu, contando que o bisavô tinha falecido, chorando, dizendo que a nossa família tinha se convertido à força e que o nome da família não era Lima, era Arruda, que é muito próximo do Yahuda. Arruda e Arruda. Então, para mim foi uma emoção tremenda ter essa confirmação de algo que faz todo sentido. Eso es interesante. Yo sí encontré un grupo de mi familia que se mudaron para Livorno y en Livorno tomaron el nombre Halevi. Pero yo no he querido lanzarme. Yo soy persona de mucho documento y no me gusta la fantasía. Yo sé que se aparecieron, inclusive se llamaba Genevieve Halevi y era una prima lejana y se casó con George Bizet y se hizo famosísima, pero yo no quise asumir que el nombre de la familia era Halevi. Entonces, pero sí, definitivamente muy interesante. E outro ponto para detectar se a família tem origens judaicas ou não, no caso da família da minha mãe, ela relata
que não havia nenhuma imagem na parede. Eu perguntei se havia imagens, se havia crucifixos. Correto. E ninguém ia à igreja também, como você falou. Só uma tia quando fazia um vestido novo. Aí ela ia para a missa. Mas, caso contrário... Sí, no hay imágenes. Inclusive, todas las familias tienen, las familias católicas tienen una, vamos a decir, no sé cómo se dice en español, un santo patrón, un patron saint, un santo que es patrón de la familia, y el santo patrón de mi familia es un ícono griego, que no es, o sea, que es flat, es como una estampita griega, y entonces no es una estatua, y ese es el santo de mi familia, es un ícono griego. Que não é estátua. Todo isso são detalhes que há que saber. Sim. Mas eu não cheguei nem perto do que você fez, tá? Então, muita... Aqui tem uma pergunta, Jenny. Sí, el ADN... Lo comentaste, pero... Lo comenté, sí. Yo recomiendo que usen o Family Tree DNA o usen myheritage.com. Si usan Family Tree DNA, cuando le dan los resultados, pueden subir los resultados al sitio web de myheritage.com. Yo he hecho todos. 23andMe no me sirvió porque todo tiene que ver con quién está haciéndose las pruebas. Si no tienen nadie judío haciéndose las pruebas o gente que tienen un antecedente de Marruecos o de Grecia o algo así, no vas a encontrar los antecedentes. Ancestry.com tampoco encontré, pero sí en Family Tree DNA y en myheritage.com. Los dos los recomiendo. En Family Tree fue mis primeros, todos mis primos genéticos que son con el ADN exacta la mía. Uno es de Recife y el otro es de un poquitico fuera de Sao Paulo. Así que obvio que estamos en la misma, mi familia era de Braganza, estamos en el mismo grupo. Family Tree. Quiero agregar algo con el tema de esas dos. Yo también hice los mismos, Family Tree DNA y MyHeritage. Family Tree DNA es más preciso, los datos que da son más precisos y son más exactos al momento de hacer un recorrido. Los mismos datos se pueden subir en MyHeritage. MyHeritage tiene menos precisión, pero es muy hábil para relacionar personas que se parezcan. Correcto. Entonces, abre más puertas MyHeritage, pero carece de precisión. Si uno puede llevar esos datos a otro lugar y puede dar algo distinto. De hecho, a mí me pasa, a mí me da datos muy distintos uno y otro, pero las conexiones de MyHeritage son mejor. En Family Tree DNA me da un 48% de ADN judía, y cuando esos resultados los llevé a MyHeritage, era 18% Ashkenazí y el resto sefaradí. Y yo me sé mi familia como nadie, todas, las de mami y la de papi. Ahí no había ni un Ashkenazí. Bueno, yo hablé con la gente de MyHeritage y me dio esta explicación que en cuanto a precisión, de hecho a mí me dio similar. En MyHeritage me da un porcentaje de sefaradí y hasta algún porcentaje ashkenazí que difícilmente hubiera, porque conozco el recorrido. En cambio, Family Tree DNA me da 100% sefaradí. Es una mancha sobre la península ibérica directamente. Claro, sí. Así que los dos los recomendamos. Sugiero que hagan los dos y empiecen en Family Tree y los suben a MyHeritage. Muy bien. ¿Dónde está? Acá tengo. Bueno. Yo tengo el mío aquí también para mostrar. Bueno, creo que llegamos al fin de las preguntas. Hay muchas preguntas muy específicas sobre muchas familias. Creo que la mejor manera los nombres es mejor que revisen las estrategias que ya has presentado y las sigan paso a paso, porque desafortunadamente el trabajo es arduo. No hay una solución mágica que permita en 1 o 2 minutos tener todo armado, ¿no? Así que bueno, Marcelo, ¿quieres decir algo? Por un lado, recomendarle que compren los libros de Ginny, no solo por lo que uno aprende para investigar, sino para conocer con más detalle
la historia de su vida, que la contó en 15 segundos hoy, pero que es increíble. Digamos, Hollywood se está perdiendo un Oscar. El día que haga la historia de Ginny se lo va a ganar. Bueno, por supuesto, agradecerles. Me gustó mucho esta reunión. Ojalá podamos repetirla. Afortunadamente también tuvimos buena convocatoria. Estaba viendo de los dos lados, del lado brasilero, de la convocatoria brasilera, de la convocatoria argentina, y los dos tuvimos buena gente, en especial, como era de esperar, de mucha gente que va entre Brasil y México, digamos, ¿no? Uh-huh. También había de Argentina, por supuesto. Y como conclusión mía, es que yo siempre digo que en la genealogía uno busca abrir una puerta con la sola finalidad de encontrarse dos puertas cerradas más. Digamos, uno avanza para complicarse más la vida. Hoy Ginny nos abrió unas 20 puertas, así que tenemos como 40 puertas ahora para investigar. El camino se hace más difícil, afortunadamente. Gracias, Ginny, y gracias a toda la gente de Brasil. No, yo también quiero darle las gracias. Ha sido una experiencia increíble. Me encanta poder compartir lo que yo conozco, mi conocimiento, con todos, y cualquier otra pregunta adicional, contáctenme. Yo soy bien abierta. Síganme en Facebook. Realmente es algo muy importante para mí poder ayudar a los demás. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Quería complementar el Oscar de Marcelo. En el canal de YouTube de nuestra Sociedad Genealógica aquí tenemos grabada otra presentación que Jenny nos hizo hace como un año y medio atrás, sí. Donde nos contó en más detalles lo que Marcelo dice que debería ser una película. Así que los que no la conocen, les recomiendo que empiecen por esa que já está em YouTube. Kátia, quer complementar alguma coisa? Não, só agradecer muito mesmo, muito. É uma honra ouvi-lo. Já havia ouvido da outra vez, agora seu trabalho é admirável, realmente. E parabéns por esse contrato, pela pesquisa no tombo, que eu tenho certeza que vai impulsionar ainda mais o trabalho de muita gente, muita coisa está oculta e você está revelando. Acho que é um trabalho magnífico, será revelador de outras coisas. E nós, eu, pelo menos do que eu acredito, assim, nossos ancestrais merecem que se faça isso. Eu tenho certeza que são todos, não só os seus, mas os nossos, são muito gratos a você por isso. Nesse momento você está sendo agradecida não só pela gente, mas por aqueles que se foram e que merecem ser honrados por sua história, por sua tenacidade, por terem preservado sua fé. Muchas gracias. Luísa, quer? Só agradecer, porque realmente ouvir a Ginny falar é uma inspiração para a gente que engatinha. Eu, pelo menos, nesse sentido, eu também acabei fazendo uma busca bem legal na minha família, mas estou sempre ajudando alguém, algum amigo, algum parente a fazer essa busca, e as informações que você me trouxe assim, hoje foram bem importantes. Fora saber de onde você partiu e onde você chegou hoje em dia é uma inspiração. Obrigada. Gracias, muchas gracias. Y Roberto, gracias a ti por organizar todo esto, y ha sido un placer, la verdad, estar con ustedes. El placer es nuestro y esperamos tener la oportunidad de repetirlo y de intercambiar más información y de generar más contenido, que realmente é um tema apaixonante, né? Eu sempre digo que nós vivemos numa época privilegiada, porque nós somos a primeira geração na história da humanidade que tem essa capacidade de voltar para trás e investigar nossos antepassados, né, de séculos atrás, conforme a Jenny nos mostrou como fazer, né? Então, realmente, é uma oportunidade que a gente não deve perder, né? Pensando justamente que um dia nós também seremos ancestrais de pessoas que virão séculos à nossa frente, né? Isso dito, então, queria agradecer a todo mundo que participou, né? Deixar um abraço aí para cada um que esteve com a gente
tanto no Facebook de Sefarad, como no canal do YouTube da Sociedade Genealógica de São Paulo. Agradecer especialmente a Jenny pela disponibilidade de estar com a gente, mesmo com tantos compromissos online, nesse momento de todo mundo dependendo da comunicação virtual. E um obrigado especial também a todo mundo que está aqui com a gente na tela, então, Marcelo, a Luísa e a Kátia. Um abraço a todos. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Um abraço para todos. Boa noite. Fiquem bem. Fiquem em casa. Que se mantenga todo el mundo saludable. Eso es lo importante. Sim. Com certeza. Boa noite para todos. Boa noite. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Bye.